Hola a todos, espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos a este miércoles de podcast. El día de hoy vamos a hablar de un podcast que ha creado mucha polémica en Chile, aunque también en otras partes del mundo. Y este es ¿Quién mató a Ana Cook? Este podcast es de este año y aquí tenemos las notas. Es de Podium Podcast Chile, escrito por Rodrigo Fluxa y lo escribió después de 5 años de investigación, más de 400 páginas de archivos oficiales y más de 100 entrevistas con los involucrados. Estamos hablando de que son episodios un poquito largos, poco más, poco menos de 30 a 35 minutos, y está contado por dos actrices que hagan de cuenta que es periodista buena, periodista mala. Aunque yo lo interpreto más como periodista joven, periodista con colmillo. Ok, ¿quién mató a Ana Cook? Nos cuenta la historia de una DJ chilena quien murió un día como hoy, pero del 2017, en situaciones un poquito sospechosas. Tenemos que su nombre real era Ana María Villarroel González y tenía 26 años. Realmente era un bebé, era muy chiquita. También ella, físicamente, era muy chiquita. Todo esto comienza, y de igual manera comienza el podcast, dado que ha sido un caso muy mediático en Chile, y se levantaron las sospechas después de la muerte de que había sido, como dice el nombre, un asesinato. Ahora, el resto de este miércoles de podcast contiene información sensible acerca de drogas y suicidio. Se recomienda discreción, el uso de auriculares y no ponérselo a escuchar a menores de 13 años por el amor a los dioses. ¿Ok? Perfecto. Todo comienza cuando ella tiene una vida un poquito complicada. El padre la abandona, un canijo hijo de su madre más que la abandona con su mamá. Su mamá se llama Katia. Y ella a temprana edad sabe de música, es una chavita súper inteligente y que se le dan varias artes, por llamarlo de algún modo. Ella no vivía directamente en Santiago. Ella vivía con su mamá tiene un almacén o lo que aquí podríamos entender como una tienda. Yo sobreentiendo que es como una tienda de abarrotes, algo así, o lo que los españoles dirían un chino. Y ahí es cuando comienza toda su pasión por la música. No nos cuentan de dónde sacó el dinero o cómo estuvo el rollo de que ella se va a Berlín y ahí comienza su carrera como DJ y la rompe en Berlín. Regresa a su país y ella ya sale de casa, a la vez que antes de este viaje a Berlín ella ya había salido del closet. Aquí hay un punto medular porque la mamá no lo aceptó como tal, creyó que solo era una etapa e incluso llevó a Ana al psiquiatra. Aquí ya tenemos un punto acerca de la idiosincrasia de la mamá. Ahora, no estamos hablando de que eso pasó en el 2000, estamos hablando de que eso pasó en 2017, o sea, ayer, en pocas palabras. Y ella llega a vivir a una calle que paradójicamente se llama Tranquila. Esto en un barrio acomodado. Hagan de cuenta la Narvarte de los años 90, porque ahorita la Narvarte también ya está gacha, pero la Narvarte de los años 90, un barrio más o menos tranquilo, donde no se habían registrado crímenes de este tipo, si es que a esto le podemos llamar un crimen, ahorita van a ver por qué, y llega a vivir a una casa. Raúl Azocar, si lo escribí bien, bueno, Raúl, mejor conocido como el gato, era el que le rentaba una recámara. Vivían tipo roomies. Y le rentaba una recámara grande que tenía entrada independiente. Estos datos son muy importantes. También tenemos a Patricio Ávila, quien es el mejor amigo de Ana, Viviana, novia de Simón, que está embarazada, Simón,
que él consideraba a Ana su mejor amiga, pero Ana no lo consideraba su mejor amigo. Otro punto importante. Debido a que este barrio no era como tan peligroso, no había cámaras. Y aquí viene una de las partes medulares. ¿Cómo suceden las cosas? Se encuentran en la habitación una noche Ana, Aranza, Viana y Simón. Aranza es hermana de Simón y ella trabajaba muy temprano, así que le pide a Ana permiso para echarse un rato en su cama y dormir mientras ella y Simón seguían conversando. Al poco tiempo llega Viana, que es la novia de Simón, la cual tenía 4 meses de embarazo. Estaban como en la fiesta, esto que el otro, platicando acerca de la música. De repente, Raúl, o bien el gato, entra con otro amigo, ahorita les digo el nombre, y entra para presentarle a Ana porque este güey era fotógrafo y también tenía ondas en la música y aparte tenía lana. Ellos dos se retiran después de 5 o 10 minutos. Simón se va con su hermana y y ellos se van y se llevan obviamente a la novia. Corte A, el gato se despierta temprano porque tenía una cita con el dentista. Regresa a la casa. Bueno, más que una cita, era una cirugía menor en la boca. Regresa a la casa, le empieza a gritar a Ana. Bueno, no a gritar de ella, no, sino a gritar de hola, ¿hay alguien aquí? ¿Qué pedo? ¿Alguien está? No le responde. Pasa un ratote y él decide entrar a la recámara de Ana y la encuentra aparentemente inconsciente. Corte A, la sube en un taxi, la envuelve en una cobija, la sube a un taxi y se van a urgencias. En el caso de urgencias, ella pasa a la sala de reanimación, él se queda en shock y ella muere. Eso fue lo que sucedió. Aparentemente todo podría suceder en que, si no sabemos más del caso, alguien la mató. ¿Por qué el gato no llamó a una ambulancia? ¿Por qué se le hizo más fácil pagarle a un taxi? El acta de defunción fue un paro cardiorrespiratorio. Y hasta ahí uno dice, entonces, ¿para qué jodidos tenemos un podcast? Bueno, pues resulta que la mamá empieza a sospechar a la par que se le empieza a tener alrededor apoyo de la comunidad feminista en Chile. Paréntesis, en esta página, en este podcast, no somos feministas. Esto es un punto muy importante porque soy lo más imparcial que puedo acerca de estos temas. Y se empieza a especular de que esto fue un asesinato, porque ella contaba con una equimosis, que mejor dicho es como un chupetón, como de este tamaño, del cuello, tenía las costillas rotas. Y se cuenta, porque no hay fotos, no se sabe, que tenía una cruz como hecha con una navaja en el pecho. Cuando el gato la encuentra, él declara en primera instancia que la lleva y todo esto. Él hace una segunda declaración donde dice que en una mano Ana tenía su celular y en la otra tenía un cuchillo mejor parecido a un abrecartas. Hasta ahí todo parece no muy sospechoso. Pero, ¿cuál es? De ahí se agarran para empezar a decir fue un asesinato, quién mató a Ana, quién mató a Ana, quién mató a Ana. Sin embargo, lo que me gusta de este podcast es que incluso entrevistaron, digamos que a la mujer más, porque aparte se dijo que tenía que ser mujer, que no tenía que trabajar para el gobierno. Entonces, a la señora, porque ella es una señora más chingona de todo el país, para forense, especialista, para que nos hablara acerca de la equimosis y lo de las costillas. Ahora, esto, digamos que para ahorcar a alguien se necesitaría de la fuerza de una mano o 2 manos, dependiendo del cuello de la persona. La equimosis solamente se encuentra en una parte del cuello, por lo tanto no hay un apalancamiento. Entonces esta equimosis no nos estaría hablando de que fue ahorcada, aparte de que no cuenta con huesos rotos en esta parte.
y en las pocas fotografías que se logran rescatar, obviamente no aparecen en medios ni en internet, ya las busqué, pero sí son descritas en el podcast. Nos cuenta que ya tenía después, obviamente de fallecida, varios moretones alrededor del cuerpo, cosa que es normal cuando uno fallece. Las costillas rotas. Si ustedes han visto en películas o han tenido la desfortuna de verlo en vivo, verán que una manipulación para reanimar en esta parte de aquí es violenta. De hecho, y eso ya lo había escuchado mucho antes de escuchar este podcast, que los médicos dicen que casi si haces una reanimación y no rompes una costilla, lo estás haciendo mal. Y las roturas de estos huesos no presentaron fluido. ¿Por qué? Porque Ana ya estaba muriendo, estaba muerta. Lo de la cruz nunca se pudo comprobar. No hay manera de comprobar, básicamente. Y el doctor que la recibe jamás hace este registro. De todo lo demás podría resultar natural. Sin embargo, al encontrar una chica tan joven que te llega en esas condiciones, eso hubiera tenido que estar en el registro sí o sí, aun cuando se sospechara, por ejemplo, de un suicidio. ¿Por qué de un suicidio? Pues porque cuando a ella le hacen la prueba de drogas, tenemos que ella contaba con un pequeño cóctel de sopiclona, coca, marihuana y alprazolam. Si ustedes no saben qué es lo que acabo de mencionar, corran a Google, porque no quiero que me penalicen, ¿ok? Pero el punto es que es un cóctel bastante potente. A todo esto, digamos que la periodista joven y que está con la causa y que va por el feminismo y acérrima y bla, 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 ella empieza a decir que alguien la mató, que porque Ana no podía suicidarse, que ella tenía muchos planes, que ella estaba muy ilusionada con su futuro, etc, etc, etc. El podcast se torna un poquito aburrido en cuestión de que son muchos datos. Una servidora lo tuve que escuchar 4 veces. La primera porque al ser un podcast de otro país, con todo y que se hable en español, la jerga de otros países es diferente. Así que la segunda vez que lo empiezo a escuchar, ya tengo como mi glosario de qué significa todos sus términos coloquiales, etc, etc, para poder estructurar mejor la historia a una servidora que es mexicana. Así que mexicana y de orgullosamente del Distrito Federal. Y nacida aquí, por lo tanto, no soy chilanga. Y es hasta el capítulo más o menos 8 donde nos dicen y entra una cuestión ética y moral muy fuerte. ¿Cómo se le dice a una persona que vende drogas? Ustedes respóndanse así. Ustedes así, ¿ok? Diría a sí mismos, pero saben que me caga eso de a sí mismos, nosotros mismos, pues ni modo que nosotros cuáles, ¿ok? Aquí empieza una batalla porque Anna Cook se llama así de cook, de cocinar en inglés, porque ella cocinaba estas estampitas que los ponen muy felices a los muchachos en las fiestas de música electrónica y de las cuales no voy a hablar porque yo soy pura y santa. Espero hayan cachado el sarcasmo y si no, ¡es sarcasmo! ¿Vale? Esto era... ¿La gente que se dedica a vender drogas debe ser asesinada? No. Pero sí es una cuestión a verificar cuando se trata de cuestiones legales. Sí son cuestiones que se juzgan cuando son cuestiones legales. ¿Ok? Así que con todo este panorama estamos hablando de que Ana no es tanto que se fuera a volver millonaria, pero sí quería dinero fácil, dinero rápido para comprar su equipo y algunas otras cosas. Cabe destacar que para cuando ella fallece, ella ya había tenido muchos problemas con su personalidad en algunos bares. Ya estaba teniendo problemas bastante serios económicamente, por lo que ella al morir tenía un frasco enorme de pastillas de chochos y que misteriosamente desaparece, nunca fue encontrado. Al igual que unos pendrives, USBs, como lo queramos llamar, con música inédita que hasta la fecha no se sabe dónde fue a parar, tampoco se sabe quién lo tomó, por qué lo tomó, etc, etc, etc. ¿Y qué otra cosa tengo por aquí?
Hay otro punto importante que tiene que ver con la idiosincrasia de la mamá. La mamá es la primera en meter a la vida de Ana la sopiclona. Si no saben qué es eso, corran a Google, no voy a dar mayor explicación. El punto es de que es algo que yo no haría. Y miren que saben que yo me atrevo a cosas psiquiátricas densas. ¿Qué otra cosa? Estoy tratando de tener como toda la estructura. Y los amigos de Ana tienen una argumentación acerca de que ella sabía drogarse. Chica. Uno sabe drogarse, yo creo que uno no lo sabe, porque incluso con drogas legales o lícitas te puedes ir, o sea, se te va la mano y adiós. Y yo creo que con drogas ilícitas y que estás cocinando tú y que tú las pruebas y que tú eres el propio tester, pues está más cañón. Ahora, cuando se habla de las drogas y los efectos negativos, hablan mucho de las actitudes de los demás personajes de esta historia o de las demás personas que tienen que ver en esta historia. Pero cuando esos mismos efectos negativos los hablan para Ana, los hacen ver muy matizados, sobre todo la periodista joven. Eso no me agradó tanto, aunque entiendo muy bien la finalidad por la que Rodrigo Fluxa lo hace. Ok, en fin. ¿Es apasionante el podcast? Lo es. Y cuenta con 5 panquecitos, porque es extremadamente bueno. Y aparte porque está basado en una historia real y porque nos marca todo el contexto. Los mejores capítulos son los últimos 2 capítulos. El último de verdad está para arrancarse los pelos de la cabeza, literalmente. A una servidora me voló la cabeza completamente. Es impresionante. A las conclusiones que llegan las dos y todo lo que, porque en el último episodio es cuando ya entra toda esta parte de cómo un movimiento ha tomado a Ana como estandarte, siendo que ni siquiera ella en vida hubiese querido serlo, y de cómo se juega todo esto políticamente, al grado de que esta causa, este movimiento, ya no escucha razones, ya no escucha pruebas, ya no escucha. Y al grado de que de hecho todavía no se entrega, pero se acaba de hacer hace unos meses la exhumación del cuerpo de Ana. Hasta donde yo investigué no tiene mucho sentido, porque a 5 años el cadáver ya no te va a hablar como le habló aquella vez a la gente que la tuvo en la mesa y le hizo una autopsia. Dejan muchos cabos sueltos. A la vez yo me puse a investigar el caso en fuentes en internet y te la pintan de una manera angelical, inocente. Para empezar, nadie lo somos, todos somos claros oscuros, pero dejan muy de lado esta parte de las drogas, el alcohol, la vida nocturna, y se enfocan demasiado en que era lesbiana. A nadie nos debería de importar que era lesbiana. Es relevante para el caso en algunas cuestiones, pero la comunidad y los movimientos han hecho de esto un estandarte, lo cual, en mi opinión, no debería. También plantean mucho la ignorancia, porque jóvenes que conviven con ella siguen teniendo este argumento del que el que se va a suicidar no lo dice, no lo anda diciendo. Error. Y saben que yo tengo mis historias. Así que ahí es como también un sesgo de idiosincrasia y del desconocimiento de las enfermedades mentales, en las cuales no soy experta, pero me esfuerzo, créanme, que todos los días en saber más y en concientizar mucho más. Ahora, otra parte medular, y me gustaría mucho, porque aquí tanto el podcast como otras fuentes hacen mucho de se mató, se suicidó, y no. Hay una tercera vertiente que es se le pasó la mano. Inhaló más, se tomó más. No era su intención matarse, no era su intención morirse, solo se le pasó la mano.
Y esa es la conclusión de una servidora. No se mató, no, o bueno, no se suicidó y nadie la mató. Se le fue la olla, se le fue la mano. En fin, ya me alargué demasiado, espero lo vean, porque ha sido muy apasionante hacer esta grabación. Y pues bueno, hasta aquí el miércoles de podcast. El siguiente miércoles de podcast va a ser dentro de 15 días. Y todavía no sé de qué voy a hablar, porque hay varios en la terna, ¿ok? Pero no los quiero aburrir. Que tengan un excelente jueves, viernes, sábado y domingo.